Bienvenidos a un episodio más de Dilo Como Es. Este es el podcast del Ministerio Juvenil de la Iglesia Lakewood. Mi nombre es Tatiana y aquí está mi esposo Alan. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué se siente ahora ser el otro lado? Pues ya, te estoy haciendo Saludar lo del mismo. otro lado. Te estoy haciendo lo mismo que me haces tú a mí. Es un gusto que estés con nosotros. Este mes estamos tocando un tema que es súper interesante, que creo yo a veces que lo dejamos para las personas adultas, pero es algo que deberíamos de empezar a trabajar desde nuestra juventud. Así que estamos hablando acerca del legado. Así es. Y la pregunta que usualmente con legado que nos hacemos es, ¿qué dejaré al mundo? ¿O qué es lo que voy a dejar cuando yo ya no esté? O otra es, ¿cómo me van a recordar? Que creo que es también otra importante. Entonces, pues nada, yo quiero decirles que leí una frase que me la dijo mi papá y un gran amigo también, el pastor Guille Eddy, perdón, siempre le digo Eddy primero, pero el pastor Guillermo Eddy. Y él, estábamos platicando y nos dijeron, como él dice el dicho, y ahorita les voy a decir, es el dicho, pero lo encontré. De hecho, es una frase de un poeta cubano que se llama José Martí. Y José Martí dijo esto: hay 3 cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y eso fue porque estábamos platicando acerca de un libro que yo escribí y entonces me dijeron, bueno, ya tienes una de las 3. Y luego, espérate, entonces ahí fue cuando yo dije, 2, porque ya tengo un hijo. Entonces 3 hijos. 3 hijos. Bueno, a lo que voy es que creo que me falta plantar un árbol, pero ahí voy. Ya lo plantaste. Bueno, más o menos. Todavía no sabemos si está vivo o no, pero eso es historia para otro día. El punto es que plantar un árbol tenía que ver con el simbolismo de sembrar, de cuidar el medio ambiente, de ver por las generaciones futuras, de que algo quede de manera natural. Entonces, por eso es el plantar un árbol. Tener un hijo tiene que ver con la continuidad de tu propia historia. Lo que en otros tiempos, en los tiempos antiguos, era muy importante tener hijos, porque así el nombre seguía. Hijos varones. Hijos varones principalmente, aunque ahora este tiempo también las chicas obviamente llevan mucho de su familia, pero en la antigüedad y aún hoy los que en nuestra cultura latina, los que llevan el apellido de la familia son los varones. En mi caso, mi papá se llama Marco Álvarez y yo me llamo Alan Álvarez, mi hijo Sebastián Álvarez. Y si él tiene un hijo, será hijo Álvarez, lo que quiera que sea, pero es el que pasa el nombre. Entonces, es parte de la misma historia de uno, aunque muchos ejemplos también hay de personas que tuvieron hijas y esas hijas honraron muy bien el nombre de sus familias. Entonces, ¿cuáles puedo decir que tú estás honrando muy bien el nombre de tu familia? Así que eso me gusta mucho decirlo también. Pero bueno, y escribir un libro tiene que ver con transmitir conocimiento, experiencias, compartir perspectivas y dejar algo intelectual, algo que se quede, que otra gente pueda leer. Entonces, por eso, todos esos conceptos de tener un hijo, un árbol y un libro tienen que ver con legado. Pero estamos hablando también acerca de lo que es la parte espiritual. En la Biblia, la palabra legado como tal no existe. No se dice legado, vas a dejar un legado, pero sí habla mucho acerca de la herencia. Herencia es la palabra que se usa en la Biblia y hay diferentes tipos de herencia. Platícanos un poquito más acerca de eso. Sí, está la herencia que es como una relación con Dios. Ok. Y la palabra es nachalá. Ok. Nachala. No, nachala. No, nachalá. Nachalá. Con acento en la. Es que no soy hebrea. Nachalá. Y hace referencia a todo lo que tenga que ver con mi relación con Dios. Algo con Dios. Como una herencia, un legado. Como los hijos. Los hijos son una herencia de Dios. Ok. Entonces la palabra ahí es nachalá. Ok. Y pero la otra. después está la parte que son como cosas... como legados de fe. Sí, como legados de fe que es marashá. Marashá. O sea, son... Morashá. 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 Estamos ahí. Morashá. Ajá. No somos hebreos, ya se dieron cuenta. Esto es algo como más espiritual.
Okay. Son como herencias espirituales. Entonces, no dice la palabra herencia en sí, pero hace referencia a estas dos palabras que tienen que ver con herencia y legado. Exacto. Y muchas veces esta cuestión de legado o herencia, pues a los jóvenes no es algo con lo que piensan en realidad, no es algo con lo que están, ¿No? ni siquiera es parte de su vocabulario ni nada. Mucho se habla primero de que la herencia es algo que vas a dejar después. Entonces, como que todo el mundo le deja para después, o la gran parte de las personas. O lo que recibí. O lo que recibí. Herencia, Claro, recibí una herencia, me dejaron dinero, me dejaron deudas, me dejaron... O sea, claro. herencia hasta cierto punto se deja. Pero, ¿qué tipo de herencia es la que se va a dejar? Entonces, para nosotros, hablarlo, para más que nada audiencias de jóvenes, jóvenes adultos, adultos jóvenes, personas que están, y adultos, aunque tú estás joven, aunque tengas 40, 50, tienes todavía tiempo para hacer herencia, para dejar una herencia. Pero ¿qué tipo de herencia estamos hablando? Entonces, la primera que queremos hablar es, obviamente, el buen ejemplo. Antes de empezar el episodio, platicábamos con uno de nuestros interns y nos dijo acerca de dejar huella. ¿Qué quiere decir dejar huella? Y entonces, eso es básicamente, es como dejar huella en alguien, es el buen ejemplo que dejas, bueno o malo. Una persona que deja un mal ejemplo también deja una huella, pero una huella bastante fea. Pero valores en teoría y en práctica, porque muchos papás pueden ser muy buenos para decir, hey, tienes que ser honesto, tienes que ser buen trabajador, pero puede decirse y en su vida, exacto, no hacerlo. Entonces, a lo mejor deja una teoría muy buena, pero no un ejemplo. Mala práctica. Exacto. Entonces, yo puedo decir que en diferentes cuestiones, muchos papás saben que deben de pasar valores y nosotros como papás sabemos que queremos pasar buenos valores a nuestros hijos, pero a veces la traducción entre la teoría y la práctica, dicen por ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces se pone un poquito difícil. Pero también algo que necesitamos dejar como parte de ese buen ejemplo es el amor. ¿Y por qué el amor? Porque uno pasa también el ejemplo del amor hacia Dios, el amor propio, el amarse a uno mismo, el amar a la familia, en este caso las personas casadas, su esposa, su esposo, y al prójimo, cómo tratas a otras personas. Y esa manera de tratar a la gente también hace que las generaciones que vienen lo vean. Claro. A mí me encanta una frase que dice, bueno, no es una frase, más bien lo vi como una foto que vi en redes, que decía más allá de ser una persona con dinero, lo que en realidad valía es cómo tratabas a una persona a la cual no puede hacer nada por ti. Entonces, o sea, cuando tú tratas bien a una persona que no puede hacer nada por ti, en realidad genuinamente la estás tratando bien, quiere decir que tú eres una persona que está dando un buen ejemplo, porque esa persona puede hacer algo por ti, quizás estás haciendo algo por ella porque puede beneficiarte. Claro, lo tratas bien porque te puedes beneficiar. Entonces, mucho del buen ejemplo también tiene que ver con que las personas vean que yo trato bien a todo mundo. Entonces, lo importante de una persona no es qué tanto dinero tiene o cuánto gana, sino cómo trata a las personas que no pueden hacer nada por él. Si trata bien a una persona que esa persona a la que está tratando bien, por ejemplo, un dueño de un negocio, trata bien a los que limpian, a los que, no sé, a las personas que hacen servicio y no en realidad pueden hacer nada por él, como otro dueño de otra compañía, un presidente, algo así, que no, o sea, no hay este tipo de conveniencia. Y también en los modales se ve el tipo de persona que es. Entonces, parte de dar un buen legado, un buen ejemplo, es decir, yo amo a Dios y al amar a Dios, me amo a mí mismo. Y al amarme a mí mismo, también puedo amar a los demás. Y como puedo amar a los demás, amo a aquellos que Dios me ha dado el privilegio de tener cerca, que es, por ejemplo, mi familia. Porque honro y amo a Dios, puedo honrarlos a ellos también. Y por ende, Dios también hizo personas y merecen respeto. Y como merecen respeto, los trato bien. Y eso lo ve la demás gente. Eso lo ve un niño. Eso lo ve otros jóvenes. Entonces, tratar bien a las personas en general con amabilidad
es uno de los legados y de los ejemplos más grandes que uno puede dejar, porque es parte de ser una buena persona, de dar un buen ejemplo. Sí, es cierto. Entonces, Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Ese Versículo. Ese versículo lo tengo tatuado, no sé por dónde, porque también estaba, no es cierto, en donde me disciplinaba, ¿no? Seguro por bien portado. Seguro por bien portado, no. Bueno, lo que iba a decir, ese versículo se ha usado mucho para la corrección de los hijos, Sí. de que se porten bien y entonces corrige a tu hijo y, o sea, que sí, tiene que ver de enseñarles a los niños que sean buenos y eso, pero a mí lo que me gusta de ese versículo no es tanto la parte de corregir por corregir, sino de modelar, de dirigir a un niño, de modelarle un buen camino, de lo que es la cuestión de ser una buena persona, de tratar bien a los demás, de ser un buen trabajador, de un buen papá. O sea, cada área de tu vida hacerla bien, porque eso deja un ejemplo. Y ese ejemplo, cuando son mayores, no se apartan de él. Claro, la Biblia también habla acerca de dejarles corrección acerca de la palabra de Dios y vamos a hablar acerca de eso también. ¿Tú qué piensas acerca de el ejemplo que debe dejar, por ejemplo, una persona a sus hijos? Yo creo que todas las personas en sí quieren dejar un buen ejemplo. No, yo no creo que nadie diga, bueno, hoy le voy a enseñar a mi hijo cómo, no sé, cómo responder, cómo ser malcriado, cómo... Yo No, creo que hay gente que simplemente es... simplemente creo que a veces no sé, en cuestiones de cómo nos enseñaron también, a veces eso no fue Claro. importante. Para muchas personas no es importante, o sea, no, no es que no sea importante, es que simplemente no le ponen como el esfuerzo que requiere. El enfoque. Sí, pero tú te das cuenta que para dejar un buen, o sea, para modelarle a un niño a veces tienes que tomarte el tiempo de decir, mira, esta manera como contestaste no estuvo bien, por esto y esto y esto, en vez de así no se contesta. Porque eso pasa, es más Claro. fácil decir así no. Pero tomar a un niño y decirle, no se contesta así, ¿por qué? Porque tú eres una persona Que debe ser amable. claro, que es amable, que te ves tan bonita cuando sonríes, cuando no eres grosera y Pide las cuando, cosas exacto, bien. y cuando tú te pones así con esos berrinches, no te ves bonita y tú no, y esa no eres tú. Entonces yo creo que también es parte de desde niños enseñarles a ellos que los buenos modales también los hacen a ellos ver bonito. Claro. No que, o sea, qué feo Que es, se vean bien. qué feo es cuando hay niños y tú dices, ay no, ahí viene tal persona. Como, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo es, como que, y le sacamos la vuelta. Sí. Y muchas veces es ni siquiera, bueno, hablando de niños, de una herencia a los niños, no es culpa de ellos, es que a ellos nadie les ha enseñado. Y obviamente, hablando de adultos, hasta cierto punto, a ellos tampoco se les enseñó eso. Claro. Y ya Y ya de grande cuesta mucho porque para ellos es un estilo de vida. ni siquiera lo ven mal, ni siquiera No, saben que están haciendo mal. ni siquiera lo ven mal. Entonces, yo creo que es algo que uno debe de tener muy presente desde que los niños están chiquitos. E incluso si no tienes hijos, ser consciente ya en tu adultez de, hey, a lo mejor en mi casa se hacía esto así, Claro. pero no creo que en este ambiente se vea bien hacer estas cosas así. Y hablando acerca de eso, precisamente nos lleva al siguiente punto. ¿Me puedes, por favor, repetir la palabra en hebreo que nos mencionaste? ¿Cuál de las dos? Había una que tenía que ver con Dios y la otra que tenía que ver con cuestiones más bien espirituales. Morashá. Morashá, creo que era, ajá, Morashá. empezaba con M. Bueno, hablando de Morashá, hay un versículo en la Biblia, en Josué, y estamos hablando de la historia donde Josué es ahora el indicado a liderar el pueblo de Dios que salió de Egipto, salieron de ser esclavos, pasaron por el desierto,
llegaron a la tierra prometida y ahora hay que conquistar esa tierra. Y entonces le toca a Josué, a él, empezar esta campaña de conquista militar y muchas cosas. Pero no vamos a hablar tanto de eso. El punto es, él hace una frase en un momento muy clave, porque les tiene que recordar a las personas en Israel a quién iban a servir. Y entonces quiero leer el pasaje porque creo que es importante que lo detallemos un poquito más. Entonces dice Josué 24:15, la versión Nueva Biblia Viva, dice así: pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sus antepasados adoraban más allá del Éufrates, o sea, del río donde ellos cruzaron, o a los dioses de los amorreos de esta tierra. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y por qué menciono esto? Porque este pasaje viene todo lleno de herencia y legado. Herencias buenas, herencias malas, herencias del pasado y herencias donde uno tiene que decidir. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo les dice, escojan a quién van a servir. Pero luego les dice, pueden que ustedes quieran hablar y servir a los dioses de sus antepasados. O sea, desde muy atrás, donde ellos creían en dioses totalmente diferentes. Y esa es una opción. Básicamente diciéndoles, ustedes pueden seguir el legado antiguo que tenían y entonces quedarse con ese. Y esa es su decisión. Como los dioses de los amorreos, de la tierra en la que estamos tratando de conquistar. También tienen el pasado y tienen el presente. Pueden dejarle a sus hijos un legado nuevo de una nueva tierra. Pero entonces él dice, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y eso es una cuestión de legado. Y esa es la parte a la que quería llegar. Una de las herencias más grandes que podemos pasar es nuestra fe, una fe auténtica. De decir, quizás el mundo hoy por hoy cree estas cosas. Y al creer esas cosas van a iniciar patrones nuevos de una herencia nueva de mentalidades. O podemos seguir las mentalidades antiguas de la manera de educar, de la manera de creer, de inclusive fe y de cosas del pasado que no van con la palabra de Dios. O sea, podemos tener y seguir lo que se nos enseñó que no era correcto, o podemos ver lo que está en el mundo hoy y seguir las tendencias del mundo. Pero a final de cuentas nos va a tocar a nosotros decir, o sigo eso, o sigo esto, o mi casa y yo seguiremos al Señor. Y quiere decir voy a seguir lo que Dios dice en su palabra que voy a hacer. Lo que Dios dice que tengo que pasar. Y hay versículo tras versículo acerca de pasar la ley de Dios a sus hijos, de meditar en lo que es, cuando en la Biblia menciona la ley, mencionan acerca de lo que se escribió acerca de Dios y de los buenos valores que debería tener la sociedad hebrea. Y perdón, Sí. Salmo 78:4 lo dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Eso está fuertísimo. Y estaba leyendo este versículo y ¿sabes qué? Me acuerdo muchísimo de mi familia y de la fe de mi familia. Okay. Porque por parte de mi papá, yo soy como cuarta o quinta generación de creyentes. Okay. O sea, es que yo ahorita no me acuerdo, yo sé que mi abuela, mi bisabuela, pero yo no me acuerdo si empezó con mi tatarabuela o fue una generación más. Pero todos estos años, que son un montón, yo jamás escuché a mi abuela o mi papá, ¿cuál es la palabra? Como refunfuñar, no refunfuñar, pero... ¿Quejarse? Quejarse en alguna manera de su fe y por qué Dios no hizo esto y por qué Dios no hizo lo otro. O sea, todas las veces que yo he escuchado que han pasado ellos dificultades, siempre ha sido como que Dios sabe por qué. Yo no entiendo, pero Dios sabe por qué. Okay. Y que ellos pasaron dificultades, o sea, claro. Mi abuelita pasó mucha dificultad, mi papá también. Y jamás los he escuchado decir, nunca los escuché. Quejarse. Para ellos siempre era como que no, Dios es bueno, Dios nos va a ayudar. No sé, o sea, yo no puedo medir cuál es su nivel de fe ni nada por el estilo. Lo que yo puedo decir,
ciertamente es que se pasó como legado. se pasó y se pasó y se pasó al punto de que es raro porque mi abuela era cristiana, pero no todos sus hermanos eran creyentes. Mm, Es como que curioso. Y si mi abuela era cristiana y mi bisabuela también, como que ahí algo pasó. Y lo más curioso es que yo creo que la que más dura la tuvo en la vida fue mi abuela, ok. De su generación, de sus de sus hermanos. hermanos. Ella es de las que más sufrió en la vida. Ok. Y al final de cuentas fue la que terminó trayendo. Yo no sé si era que mis tíos estaban lejos o ellos no creyeron. ¿O No algo sé, pasó ahí? no sé. Pero al final ella los atrajo al Señor. De nuevo. De nuevo. Ajá. Wow. Y ya creo que ya todos murieron. Sí. No, queda una. Queda una. Queda una. Pero ella los atrajo, o sea, y es como que curioso porque yo nunca me acuerdo, o sea, jamás escuché a mi abuela decir, me acuerdo ese tiempo fue tan duro, como sentí que Dios nos abandonó. No, nunca, nunca, jamás. Y creo que es una fe que se va transmitiendo porque yo nunca, ¿tú has escuchado alguna vez a mi papá quejarse de Dios? No. Nunca. Y más bien, él Se- tiene un celo tan grande por cuidar la iglesia, por lo que se predica, lo que se Lo que se dice. enseña, las maneras que se hacen, Y es él como que tiene un celo muy grande sí. porque las cosas se hagan bien, que las cosas sean o sea, que de honra para el Ujú. Señor. Sí, claro. No, Y me estaba acordando de este versículo. Y este versículo precisamente encaja muy bien en lo que estamos hablando, porque queramos o no, vamos a pasar una fe. Sí, La total. pregunta es, ¿qué tipo de fe vamos a pasar? ¿Qué tan fuerte la pasas? ¿Qué tan fuerte? tan ¿Qué débil? tipo? ¿Es una Ujú. fe frágil? ¿Es una fe fuerte? ¿Es una fe en las cosas correctas, en los momentos correctos? Creo que todos, de alguna u otra manera, más en Latinoamérica, hay tendencias de creencias entre cosas de Dios y cosas de los nativos de nuestras Claro, de tierras. nuestras tierras. O sea, como que me gusta que te estamos hablando de las dos cosas porque también, por ejemplo, de manera cultural, Ujú. nosotros pudiéramos decir, vamos a creer en lo que se nos enseñó en nuestras culturas latinoamericanas y las Ujú. creencias que ellos tenían, o podemos creer en las nuevas maneras de creer de ellos, o vamos a decidir creer lo que Dios dice Ujú. y lo que Dios estableció en su palabra. Y la cuestión acerca de pasar una fe es que cuando nosotros pasamos la fe, queremos pasar una fe que diga que creemos en Dios, de que creemos en lo que Él puede hacer Sí. y además de que creemos en quién somos en Él, Ujú. porque tiene aspectos totalmente diferentes. Una cosa es creer en Dios y creer que Él existe y que Él nos creó y que Él está en control. Ok, Ujú. bye. Otra, un nivel más, es creer en lo que Él puede hacer. Porque en nuestra vida vamos a pasar por cosas. Sí. Y nosotros invitar a nuestros hijos o invitar a nuestra familia a ese proceso de fe donde, mira, yo no sé cómo vamos a salir de esta, pero seguimos teniendo fe en que Dios es poderoso y milagroso para poder hacer y de esto sacar algo muy bueno. Lo que tú estabas diciendo, Ujú. que eso es lo que yo he visto de tu familia, de tus papás, tu mamá también. Es como que Ujú. no sé. Bueno, pues sí, y por parte de mi mamá, de mi mamá yo soy tercera generación. Claro, claro, tu abuela, tu mamá y tú, Y yo, claro. ajá. Entonces, como que hay una fe ya establecida de generaciones. Ujú. Eh, por mi parte, yo soy segunda generación cristiano de los dos lados. Ujú. Mis papás fueron los primeros cristianos de su familia. O sea, obviamente se conocieron, se casaron. A los dos el evangelio les llegó cuando estaban muy jóvenes en su matrimonio y por ende nos llegó a nosotros, decimos de rebote, pero no de rebote. Dios sabía lo que estaba haciendo. Pero de los dos lados, yo soy segunda generación. Pero gracias a Dios, Sí. nuestro hijo o nuestros hijos, por parte de papá, ya son tercera generación creyentes. Pero eso no les garantiza nada, por cuanto menos de papá. Por parte de mamá, no sé si son sexta, séptima, No sé, la verdad. ya no No sé puedo. qué Tengo que hacer la matemática. generación de cristianos, pero el punto es, ¿pueden ellos
pensar que son cristianos. Pueden ellos decir, mi familia es cristiana, pero parte de dejarles un legado de verdad es que ellos crean en Dios, Claro. que ellos crean en lo que Él puede hacer y que ellos crean quienes son en Él. Ujú. Que eso sí creo que es el legado más grande que puede haber. Porque eso deja una misión de vida. Y la misión de vida es, quiero encontrar a Dios en todo lo que hago para después enseñar y poner en ese libro y pasarle a esos hijos. Y no sé si... Y escribir en ese árbol. Y escribir en ese árbol, no es cierto. Pero cuanto menos tener una vida que viví con Dios que se puede pasar. Ahora, de manera práctica, y obviamente eso es un paréntesis, creo que nosotros como latinos debemos ser más sabios en pensar en nuestras generaciones que vienen más allá de solamente la parte de valores y espiritual. Creo que es importante que le demos la vuelta y hablando acerca de lo que creíamos antes, después de darle la vuelta a esa manera de pensar de que dejemos lo que podamos, si es que podemos dejar, sino que seamos un poquito más intencionales y hacerlo a propósito y con propósito de que debemos dejar algo bien a nuestros hijos. Y no recuerdo la cita exacta en Proverbios, pero que dice que alguien que deja una buena herencia o alguien bueno deja herencia a sus nietos. Wow. No dice sus hijos, dice sus nietos. Lo que quiere decir es que esa persona está pensando en su tercera generación, no nada más la inmediata. Es que, ¿cómo voy a dejarles cosas a mis nietos? Y eso es algo que creo que nosotros deberíamos abrazar y ser un poquito más conscientes de eso. No solamente es dejarles una casa o dejarles algún dinerito, algo así. Todo eso es, bueno, es parte de, pero quizás deberíamos dejarles también la manera de que ellos puedan invertir en el futuro. A lo mejor dejarles una carrera pagada, dejarles una manera, un fondo para poder que ellos, que crezca desde ahora, que se esté poco a poco creciendo y que cuando ellos, mis nietos, ya tengan una edad grande, has pasado muchos años y ese dinero creció. Yo creo que informarnos de qué podemos hacer para dejar un legado, no solamente financiero, pero que dé libertad financiera, será es muy importante, creo yo. Claro, también la manera en que se les da eso va a ser también, es otro tema que hay que cubrir. Por eso hay que informarse. Pero hay que informarse. Pero quiero cerrar ese paréntesis con eso. Más allá de buen ejemplo, de ser buenas personas y de tener una fe que en realidad aporta a sus vidas, creo que también debemos ser. El tercer componente es dejarles algo, ¿qué se llama? Tangible. Algo que puedan ellos, en realidad, poder que se les sirva de por vida. Pero bueno. La idea principal de esto y a lo que queremos llegar y aterrizar es que el legado se construye desde ahora. Tu legado lo estás construyendo desde ahorita, en tu manera de ver la vida, en tu manera de creer en Dios, en tu manera de ver la palabra de Dios y cómo afecta tu vida, en los valores que das, en tu manera de tratar bien o mal a la gente. Estás dejando un legado, pero si tú piensas en el final desde ahora, te va a ser mucho más fácil construir desde ahora. Una persona que construye una casa, un edificio, en realidad está pensando en el final, pero para poder soñar y ver ese final construido, tiene que tomar cada paso para crear el fundamento, paredes, ventanas, techo, todas las partes que lleva una construcción. Pero es porque está pensando en el final. Y creo que un buen líder, no sé dónde lo leí, la verdad voy a serte bien eso, no sé dónde lo leí, pero sé que lo leí en algún lugar o lo vi, que un buen líder siempre piensa en el final, tanto en su etapa de liderazgo, a quién voy a dejar después de mí y qué herramientas y qué cosas le voy a dejar a esa persona en su etapa como papá o su etapa de vida, qué les voy a dejar a mis hijos, a mi familia. Un buen líder está pensando siempre en el final, no que esté enfocado en el final, está pensando con cierta frecuencia, piensa, ok, que sí, o sea, cuando ya llegue ya cuando yo no esté, cuando ya no esté, ¿qué va a pasar? Y eso creo que es una manera muy sabia de vivir también. Claro, y creo que eso es dejar un legado en el sentido de preparación.
O sea, yo no estoy, ya yo no voy a estar, pero ¿quién sigue? O sea, ¿a quién enseñé para que tome esto? Sí. Y yo creo que el legado más grande que podemos tener como personas de fe es llenar el cielo. Es que la gente pueda conocer de Dios. Que el día, o sea, a mí me encantaría que el día que yo me muera, las personas que vayan a hablar en mi funeral digan, es que, no digo, bueno, a lo mejor gracias, o gracias a ella, o por algún canal llegué a conocer del Señor. Porque a final de cuentas, aquí nos vamos a ir. Pero allá arriba está empezando, ¿no? Claro. Para nosotros. Entonces, de los legados más grandes que podemos dejar a una persona es... O como persona. Sí, el legado más grande que podemos dejar como persona es que más gente pueda conocer de Dios, de Jesús. Creo que eso es parte también de lo que estamos haciendo aquí. Por eso estamos teniendo estas conversaciones contigo, que nos estás viendo y hablando. ¿Qué vas a dejar al mundo? Es una pregunta que todos nos vamos a hacer en algún momento. Pero si nos empezamos a hacer esa pregunta ya, podemos creo que ser más intencionales en todo esto que hemos estado platicando, de dejar un buen ejemplo, una fe auténtica, una misión de vida y un legado que podamos construir desde ahorita, desde ya, y no dejarlo para el final, cuando ya quizás ya no nos da tanto tiempo para construir mucho. Entonces, bueno, muy buena conversación. Sí. Me gustó. Muchas gracias. De nada, gracias por invitarme. Siempre es un placer invitarte. Gracias por estar con nosotros una vez más en esto que es Dilo Como Es. Ve nuestros otros episodios, tenemos temas muy buenos, invitados también. Así que muchísimas gracias por sintonizar y darte el tiempo de platicar con nosotros este tema de legado y de qué vamos a dejar en el mundo. Esto es Dilo Como Es.